Al recobrar la conciencia en medio de la nada, la mujer no recordaba cómo había llegado allí. Y al oír voces, comprendió que no podía demorarse. Un rayo de sol se precipitó por la ventana, deshaciéndose al instante en diminutos reflejos que danzaron sobre su rostro, alcanzaron rápidamente sus párpados, cosquillearon suavemente su piel y se abrieron paso bajo las pestañas apretadamente cerradas. Giró un poco la cabeza y, apenas entreabriendo los ojos, los volvió a cerrar con fuerza. Otra vez esa pariente no tuvo la ocurrencia de correr las cortinas. ¿Cuántas veces se le repitió que se necesita oscuridad absoluta para descansar bien y despertar sin prisas? Cruzó fugazmente por su mente. Y claro, ahora, como siempre, irrumpirá aquí y empezará a justificarse o a disculparse, sacará un sinfín de excusas que temía molestar, despertar, hacer ruido, o algo parecido, en vez de reconocer de una vez que simplemente lo olvidó, porque hace ya mucho que perdió agudeza de espíritu. Después de reprender mentalmente a aquella torpe parienta con toda severidad, exhaló con resignación y se obligó a abrir los ojos, parpadeando varias veces con asombro. El espectáculo que se ofreció ante ella resultaba absolutamente inexplicable. En lugar del alto ventanal de estilo francés al que estaba acostumbrada desde niña, con sus gruesas cortinas de seda noble recogidas por pesados borlones dorados, se alzaba una pequeña ventana torcida a primera vista, dividida en 4 secciones por un marco descascarado. La cortina descolorida, que nada hacía para detener los rayos del sol, parecía jamás haber conocido el lavado. En realidad, aquel pedazo de percal mal recortado y colgado apenas de un par de clavos clavados en la pared solo con gran generosidad podía llamarse cortina. El vidrio, rajado y torpemente parcheado con lo que parecía una simple tirita, estaba tan sucio y opaco que resultaba un misterio cómo lograba filtrarse tanta luz. En el estrecho y mugriento alféizar reposaban decenas de moscas muertas, y sobre ellas, como un monumento, se erguía una maceta de barro cuarteada con un cactus marchito desde hacía tiempo. Estupefacta, tras observar todo aquello, giró la vista hacia la derecha, y la sorpresa fue aún mayor. El enlucido de la pared, ya irregular desde un principio, se había desprendido en varias zonas, dejando al descubierto los oscuros troncos de la estructura. Justo enfrente, un clavo hundido en la superficie dañada sostenía torcidamente un calendario de hojas sueltas con la imagen de un ternero sonriente en un ridículo gorro navideño y unas cifras extrañas, evidentemente erróneas. Exacto, aquel calendario tenía ya 5 años. De ahí su capa de suciedad y sus colores desvaídos. A la izquierda, la recibieron con no menos desolación un reloj de pared detenido desde hacía mucho y cubierto de polvo, junto con un par de agujeros con claros signos de deterioro alrededor. Levantó apresuradamente la mirada hacia arriba, esperando hallar allí al menos algún vestigio de civilización y vida cotidiana, pero en vano. Una viga de madera oscura y torcida atravesaba el techo en diagonal, cubierta de grietas y telarañas, y parecía a punto de desplomarse. Ella yacía sobre una superficie irregular y hundida, que resultó ser un viejo sofá vencido con la tapicería gastada y desgarrada. Asustada, se incorporó de golpe, se llevó las manos a la cabeza y la dejó caer de nuevo sobre la almohada, ignorando la repugnancia que le produjo el contacto. El dolor de cabeza era insoportable, como si la castigara por aquellos movimientos precipitados. Chispas y destellos de colores estallaban ante sus ojos, mientras los labios y la lengua resecos parecían a punto de agrietarse. En suma, hacía mucho que Catalina Montoya no se sentía tan mal. En realidad, no recordaba haber estado jamás tan destrozada. Oh, me llamo Catalina Montoya. Tengo 22 años, repitió en voz alta, con alivio y alegría. Gracias a Dios, al menos la memoria seguía intacta. ¿Cuántas veces había leído en libros o visto en películas cómo la gente despertaba en lugares desconocidos sin poder recordar ni siquiera quiénes eran? Siempre había considerado aquello una invención de los autores, pero ahora estaba dispuesta a creerlo sin reparos. Una vez más, como para afianzar lo recordado, murmuró su nombre y hasta guiñó un ojo a su reflejo en el espejo opaco de la puertecita entreabierta de un pequeño armario. De manera inesperada, a pesar de lo extraño de la situación, aquello no la divirtió. El espejo le devolvió la imagen de su figura con mechones enredados y alborotados. Se acercó para observar su rostro.
Sí, realmente parecía una protagonista de película de terror. La máscara de pestañas se había corrido en parte se había desprendido, dejando bajo los ojos unas manchas desaliñadas. Sus ojos estaban enrojecidos y hinchados, como el resto de su cara. Pasó la palma por el cabello en un intento de alisarlo un poco y, al engancharse con algo, tiró con fastidio de la mano hacia la cara. Y sí, 2 uñas estaban irremediablemente arruinadas. Eso sí que era una verdadera molestia. A fin de cuentas, aquel magnífico y perfecto manicuro tenía apenas un par de días, y le había costado una indecente suma de $40. Y en cuestión de horas ya estaba arruinado. Catalina bajó la mano de golpe y miró con espanto su reflejo. Dios mío, qué estúpida podía ser. Había despertado en una choza, sin saber cómo había llegado allí, con un dolor de cabeza atroz. A su alrededor, nada ni nadie. Las piernas aún le temblaban como si acabara de aprender a caminar. Y, pese a todo, estaba a punto de llorar por 2 uñas rotas. Bueno, quizá no llorar, pero sí sentirse terriblemente molesta. En fin, con ese manicuro había un problema mucho más serio, debía averiguar qué demonios le había sucedido. Catalina levantó la cabeza y volvió a recorrer con la mirada aquel entorno. Aunque la sacudía una debilidad incomprensible, la cabeza le daba vueltas y le dolía, y la náusea le subía a la garganta, no pensaba dejarse llevar por el pánico. Con todos sus defectos, nunca había sido una histérica ni una ingenua simplona. Y ahora, incluso al encontrarse en una situación absurda, inverosímil, procuró dominarse y buscar una explicación razonable a todo aquello. De que no era una pesadilla ya se había convencido. La realidad de lo que ocurría se confirmó definitivamente cuando Catalina se golpeó dolorosamente los dedos del pie contra una enorme mancuerna de hierro fundido tirada en el suelo. Si esto le estaba ocurriendo de verdad, debía comprender la causa. La explicación más simple y lógica era la siguiente: le habían gastado una broma. Además, en la vida de Catalina ya había ocurrido un incidente similar, cuando, tras pasarse con el alcohol y quedarse dormida en una fiesta, la llevaron no a casa, sino a un hotel. Entonces también tardó mucho en entender dónde estaba al despertar. Claro que esta vez, si aquello era una broma, sus amigos habían exagerado con la imaginación. Y estaban corriendo un gran riesgo, porque cuando ella descubriera quién había tenido la brillante idea de arrastrarla a un lugar desconocido y dejarla sobre aquel espantoso sofá sucio y maloliente, no se quedaría de brazos cruzados, y el bromista recibiría su merecido. En tal caso, a los autores de todo esto les convendría huir del país cuanto antes por su propia seguridad. Además, podían haber sido un poco más cuidadosos con ella. ¿Y a qué venía quitarle los zapatos, que por cierto no veía por ninguna parte? Basta ya. Saldría de aquella choza espantosa y pondría en su sitio a todos esos graciosos. ¿Quién estuvo ayer con ella en la discoteca? Su amiga Yasmina, los compañeros de la universidad Félix, Andrés, y alguien más. También había gente que no recordaba bien. Y lo más importante, estaba él, Rodrigo. Probablemente su rostro fue lo último que alcanzó a ver antes de que la cubriera la oscuridad absoluta. ¿Qué había pasado realmente? Cerró los ojos por el dolor de cabeza y trató de reconstruir la noche anterior. Fragmentos, como un caleidoscopio de rostros, voces, música estridente, aromas y copas, se agolpaban en su mente en un tumulto caótico. Cuando las punzadas en las sienes se dieron un poco, Catalina se dirigió con cautela hacia la puerta, que más parecía la entrada de una choza de barro. El marco era bajo y la propia puerta, pintada al menos una decena de veces, estaba descascarada y torcida. Sin atreverse a tocar la manilla, envuelta en un trapo gris, empujó primero con la palma, luego otra vez, y al final apoyó ambas manos y presionó con todas sus fuerzas, quedándose inmóvil de sorpresa. La puerta estaba cerrada desde fuera. Así que no solo la habían dejado en aquella choza mugrienta y ruinosa, sino que además la habían encerrado. La broma estaba cruzando todos los límites y prolongándose demasiado. Catalina golpeó la puerta con los puños, fuerte y exigente. Y como respuesta, del otro lado estalló un ladrido agresivo de perro. No, aquello ya era inadmisible. Solo faltaba un perro.
¿Acaso había perdido toda la sensatez? El teléfono. Para llamar a cualquiera del grupo y exigir que dejaran de hacer el idiota. Tenía que estar allí, su teléfono. Corrió hacia el sofá, del que se había levantado minutos antes, y con manos temblorosas lo registró con la esperanza de que el móvil se hubiera deslizado en alguna grieta o pliegue. Pero la búsqueda no dio fruto. El teléfono no estaba, lo mismo que no estaban sus zapatillas, su bolso, su chaqueta de ante ni su reloj. Catalina se dejó caer en el sofá, que ya casi le resultaba familiar, respiró hondo e intentó calmarse. Solo había que esperar. Tarde o temprano aquello terminaría. Y cuanto antes, mejor para quienes habían montado una broma tan torpe y nada divertida. Volvió a mirar con fastidio su manicura estropeada y, estremeciéndose, como si no creyera lo que veía, acercó la mano. En el dedo medio faltaba su anillo, un delicado aro de oro con 3 diamantes que casi nunca se quitaba. Como sin creérselo, comprobó uno a uno que tampoco estaban los pendientes pequeños pero muy valiosos con piedras preciosas, ni el colgante de oro que siempre llevaba bajo la ropa en una fina cadena. Increíble. Le habían quitado todas las joyas. No solo las visibles, sino absolutamente todas. Para sacarle el colgante habían tenido que registrarla. Ninguno de sus amigos sería capaz de algo así. Era imposible. De eso estaba completamente segura. Entonces no era ninguna broma. Estaba secuestrada, robada y encerrada en una casa vieja que más bien parecía una choza miserable. Por cierto, ¿dónde estaba ubicada esa casa espantosa? Bien, la puerta estaba cerrada y afuera ladraba un perro. Pero quedaba la ventana. Venciendo el mareo, Catalina se acercó al ventanuco encajado en la pared y, inclinándose, miró a través del vidrio opaco. Su vista se topó con los restos de una empalizada derruida, cubierta de hierba, y más allá, con un muro oscuro de vegetación tropical. Se apartó de golpe, cubierta por un sudor frío y pegajoso. Así que, además de todo, estaba en plena selva. Y parecía que romper la ventana y gritar con la esperanza de que alguien acudiera antes que el perro era completamente inútil. Dios mío, ¿en qué me he metido?, pensó Catalina con desconsuelo. Y, como respuesta a sus pensamientos, desde afuera volvió a oírse el ladrido. Aunque esta vez sonó alegre, con aullidos agudos de emoción, como cuando un perro se alegra por algo. «Varón, cállate, ven a tu sitio». Se oyó una voz masculina fuerte y autoritaria, completamente desconocida para Catalina. Da un susto le volvieron a temblar manos y piernas, y la náusea subió de nuevo. Obedeciendo a un impulso inexplicable, se tumbó deprisa en el sofá, ignorando la repugnancia, y, hundiendo literalmente el rostro en la vieja almohada arrugada, cerró los ojos y se quedó inmóvil. Desde el otro lado de la puerta se oyeron ruidos, un chirrido metálico. Luego la puerta se abrió de par en par y se escucharon pasos pesados. «Vaya, mira eso. Todavía está inconsciente. Oye, ¿cuánto le disteis anoche? No nos va a palmar aquí, ¿no?», sonó una voz masculina alta y preocupada. «No grites tanto». «Aquí no hay sordos», contestó otra. «Mira, respira». Catalina sintió unos dedos fríos y firmes apretándole la muñeca. «Todo bien, tiene pulso. Y que no haya despertado todavía es hasta mejor. Recordará y comprenderá menos. Y no podrá reconocernos. Bueno, vámonos, hay que darse prisa. Dentro de 1 hora viene Rodrigo a buscarnos». «¿Y con ella qué hacemos?», insistió el primero, más escéptico claramente. «Se levantará en cualquier momento». «No se va a levantar. Rodrigo dijo que como mínimo va a estar inconsciente hasta la tarde. Luego se levantará y querrá beber. Le dará una sed terrible después de esta porquería. Que beba de la botella que está en la mesa y se tumbará otras cuantas horas. Mientras tanto hacemos lo nuestro, y mañana vendremos por ella, la llevaremos a Ciudad de México y la dejaremos en algún bonito parque, en un banco, y le pondremos las llaves del departamento en el bolsillo. Que luego recuerde lo que quiera». «¿Y si se recupera antes?», preguntó el otro, empeñado. «¿Y qué?», respondió el primero.
Aunque se las arreglara para salir de la casa, aquí no hay alma a kilómetros a la redonda. Ni una casa. Solo maleza y barrancos. ¿A dónde va a ir? Y descalza, además. Por cierto, ¿te llevaste sus zapatillas? Sí, me las llevé. Se oyeron pasos en la habitación, el chirrido de una puerta de armario y un tintineo leve. Luego algo cayó al suelo y una de las voces sollozó en un susurro. Qué suerte que se hacerme la dormida a la perfección, pensó Catalina sin querer, escuchando con atención. Tras tantos años viviendo bajo el mismo techo que su pariente, había perfeccionado ese arte hasta la excelencia. Frecuentemente fingía dormir cuando quería quedarse sola o simplemente evitar hablar con la tía. Pero ahora el terror era tan intenso que le agarraba el corazón con una mano helada y lo apretaba, y de repente latía tan fuerte que Catalina temió que un golpe demasiado sonoro la delatara. Queda claro, no estaba allí por casualidad. Y no era ninguna broma. La habían drogado y la habían llevado a esa choza espantosa. Aquellas personas querían que permaneciera allí, secuestrada e inconsciente, el mayor tiempo posible, mientras tramaban algo a sus espaldas. Y ya era obvio que no se trataba de una travesura inocente. Por cierto, le mostré su anillo a un entendido, dijo una voz baja de uno de los hombres. Son diamantes, grandes y limpios. Me dijo un precio. Yo, por supuesto, no hice gesto, pero me quedé alucinado. Imagínate, si en su dedo tiene un anillo de $2,000, piensa lo que puede haber en su departamento, continuó pasados unos instantes. ¿Y si eso es todo lo que tienen? Dudó el otro. Pero ese anillo y esos pendientes no, se rió su interlocutor. Rodrigo dice que hay bastante para sacar provecho. Él ha estado un par de veces allí, como quien dice, de visita en casa de nuestra durmiente princesa. La voz cayó por un momento. Probablemente su dueño miró a la inerte Catalina. Mira, su pariente, no entendí bien si era su madre o su tía, o qué, total, da igual, tiene también una colección de baratijas bastante decente, pero lo principal es que tiene algo así como una bandeja de platino o de oro. No sé, una cosa que sirve para comprarte un coche nuevo. ¡Qué locura, con la de cosas raras que hay! ¿A quién se le ocurre hacer una bandeja de oro? Se extrañó el otro. Esa pariente fue artista o cantante en su día. Le dieron esa bandeja por ganar un concurso o algo así. ¿Qué más da? Lo importante es que pesa, si Rodrigo no miente, como 250-300 gramos. Haz números de lo que vale ese platillo. Y hay que abrir con llave, juntar lo valioso y salir con cuidado. Espera, dijo de pronto una voz más joven, claramente inquieta. ¿Y si nos encontramos con la dueña del departamento? Rodrigo decía que es mayor y que apenas sale de casa. ¿Qué hacemos con ella? Exacto, casi no sale de casa. Y, según Rodrigo, apenas se mueve bien. ¿Y qué? ¿No vamos a poder con una vieja? En el peor de los casos le damos un par de golpes en la cabeza, no muy fuertes, lo justo. ¿Y si de repente se muere, digo, ya es mayor? Susurró el joven. Oye, tú. Gruñó su compañero. Si ya te acobardaste, mejor lárgate ahora mismo. Pero ten en cuenta, si nos delatas o sueltas la lengua en algún lado, te encontrarán aunque te escondas bajo tierra. ¿Entendido? ¿Y yo qué? No lo digo por eso. No tengo miedo, murmuró la voz entrecortada. Solo que es la primera vez para mí. Claro que da un poco de miedo. Siempre hay una primera vez, rió en voz baja el segundo. Y la tuya será fácil. Si hasta tenemos llaves del piso. En el bolsillo de nuestra bella durmiente estaban, como si nos esperara. Así que no tiembles, lo haremos, como decía mi héroe de cine favorito, sin ruido ni polvo. Basta ya de perder el tiempo. Ya casi es mediodía, hay que salir. Tú encierra al perro en el cobertizo hasta mañana. No hay gran cosa que guardar aquí, pero con sus ladridos cualquier rato puede atraer a alguien. ¿A quién? Se sorprendió el otro. Tú mismo dijiste que no hay alma viviente en kilómetros a la redonda. Da igual, cerró la discusión el mayor, como solía llamarlo Catalina mentalmente.
En su voz se notaba firmeza y seguridad, y además solía explicar y afirmar, mientras que su interlocutor solo preguntaba y dudaba. Ella estaba agotada por la tensión. Descubrió que no había nada más difícil en el mundo que fingir completa relajación e inmovilidad. El cuello, torcido para mantener el rostro en la sombra, le dolía con crueldad, los párpados temblaban apenas, el hombro sobre el que descansaba todo su peso estaba casi entumecido. Pero lo peor era un repentino escozor en la comisura del ojo, tan insoportable que le costaba mantener su fingida quietud narcotizada. Por suerte, al parecer los hombres terminaron lo que hacían, porque al cabo de unos minutos todo quedó en silencio, se oyó un portazo, el chirrido del cerrojo y pasos y voces que se alejaban con rapidez. ¿Por suerte? Catalina se incorporó bruscamente en el sofá, estirando aliviada el cuello y masajeándose el hombro. ¿De qué suerte podía hablarse si volvía a estar sola, encerrada en un paraje olvidado por Dios y los hombres, a decenas de kilómetros de la civilización? Estaba agotada y muerta de hambre. Además, la garganta tan seca que parecía a punto de rajarse. Y, como para confirmar sus pensamientos, el estómago gruñó tan fuerte que Catalina se quedó quieta, temiendo que aquellos hombres terribles y desconocidos que acababan de marcharse pudieran oír y regresar. El hambre era tan real que la cabeza, que se había calmado un poco, volvió a darle vueltas. Contra la pared había una mesa que antes no había notado, y se acercó a ella. 2 tazas con restos oscuros de café, un plato con pedazos resecos de algo, quizá patatas, quizá otra cosa, un par de plátanos podridos y media hogaza de pan que parecía sacada del mismo año que anunciaba alegremente el calendario del ternerillo navideño colgado en la pared. Por lo visto, nadie se había preocupado de alimentarla. La mirada de Catalina se detuvo en la botella de agua que había delante. Así que de esa misma botella debía beber para volver a caer sin sentir nada, ni siquiera hambre. Por eso no se habían molestado en dejarle comida. Bueno, si nada dependía de ella, no quedaba más que esperar. Ella había oído que pensaban volver a recogerla y llevarla a la ciudad. Lo importante era regresar a un entorno conocido, entre gente, y allí ya pensaría qué hacer. Esa choza sobre patas de gallina no se iba a perder, seguro quedaría con ella. Y aquellos hombres horribles, cuyas voces creía haber memorizado para siempre, tampoco se esfumarían. Se habían mostrado demasiado confiados. Muy equivocados. Si de verdad fueran listos, habrían comprobado que estaba inconsciente y no podía oír su conversación. Vaya criminales de pacotilla, pensaba Catalina con una risa amarga. Todo lo que tenía que hacer era fijarse con cuidado y memorizar el número y la marca del coche en que la llevarían a la ciudad. Luego encontrar a ellos o a sus cómplices sería un juego de niños. Ojalá acabara pronto todo aquel horror. Qué ganas de volver a casa. De verdad, muchas ganas. Increíble. Ella, que siempre había pensado lo contrario, creyendo que el tiempo en su propio piso era perdido, sin sentido. Qué curioso. Nunca había reflexionado sobre la frase, lo que tenemos no lo valoramos, cuando lo perdemos, lloramos. Y qué cierta era. Ahora le faltaba precisamente lo que siempre había despreciado desde que tenía memoria. Cosas simples, cotidianas, la cama grande y cómoda, con sábanas y fundas frescas, lisas y perfumadas, la vajilla de porcelana fina, el aroma del café recién hecho, resoplando suavemente en el césped sobre la estufa, el crujido delicado de una masa ligera entre los dientes. No, mejor no pensar en eso, porque se le haría la boca agua. Y las toallas suaves y esponjosas que envolvían el cuerpo como una nube tras la ducha. Y el tranquilo tic-tac de los viejos relojes de pared. Y el enorme sofá de respaldo tallado, con un libro siempre abierto, marcado por una cinta. Y las orquídeas floreciendo todo el año, que se iban turnando, meciéndose con majestad y brillando bajo las franjas doradas de la luz en el papel rojo de las paredes. Y la vieja lámpara de araña, que tintineaba apenas, como saludando a todo aquel que pasara cerca. ¿Qué le pasaba? Catalina escuchó asombrada sus propios pensamientos. ¿Sería que había perdido la razón por miedo, por hambre o por la sed? Porque todo aquello, los muebles viejos, las orquídeas interminables en macetas, el papel a rayas en las paredes, las tortillas caseras,
todo lo que se relacionaba con el hogar. Hacía muy poco tiempo lo había ridiculizado sin piedad, sin entender para qué lavar la ropa o cocinar en casa si existía la comida a domicilio y la lavandería, y cómo se podía vivir en un piso que parecía más un museo antiguo que la vivienda de gente moderna y normal. Y de repente deseaba con un temblor desesperado encontrarse allí, en ese mundo tan suyo, cálido y bondadoso, conocido hasta el último detalle, hasta la manchita diminuta en la pared junto al enchufe, y tener cerca a ella, la creadora y guardiana de ese mundo, su tía Lorena. Aquella misma a la que hacía apenas unas horas Catalina le había gritado a la cara palabras injustas, crueles y equivocadas. De pronto Catalina, perdida en sus reflexiones, se estremeció y se enderezó. Justo ahora, en ese instante, a su tía le amenazaba un terrible peligro. Esos hombres que acababan de marcharse planeaban robar su piso. Tenían las llaves, las que habían sacado de su bolsillo. Entrarían sin dificultad y su tía estaría completamente indefensa. ¡Qué horror! Y enseguida otro pensamiento la golpeó: Rodrigo. Ellos hablaban de un tal Rodrigo que, supuestamente, había estado en su casa y conocía las joyas familiares. Y sobre todo, sobre el valioso premio que su tía Lorena efectivamente había recibido en su juventud por ganar un concurso de canto. Pero en su vida había solo un Rodrigo, su amigo, aquel chico atractivo que había conocido en el club. ¿Podía ser el mismo? Entonces había sido ella misma quien llevó la desgracia a su casa, a ese hombre que pensaba robarlos y que no se detendría ante nada. Un frío pavor paralizó a Catalina. Apenas pudo levantar la cabeza y mirar su reflejo difuso en la puerta entreabierta del armario. ¿Cómo vas a vivir después de esto?, preguntó a la muchacha despeinada, de rostro desfigurado por el miedo, que la miraba desde el espejo viejo. ¿Cómo pudo llegar a sentarse a pensar en cualquier cosa, en una uña rota, en el hambre, en el anillo robado, en la cama blanda, y no en lo único que importa de verdad, salvar a su tía de un peligro inminente? ¿Qué hacía todavía ahí? Tenía que huir de inmediato. Tal vez aún pudiera hacer algo. Tenía que adelantarse a esos miserables y salvar a su tía. A su tía, el único ser querido que tenía en el mundo. Sí, huir, tirarse contra la puerta cerrada y luego correr sin rumbo, por la selva, y descalza además, se burló una voz interior. No harás nada. Quédate quieta, piensa en ti. Bastante lío has armado ya. Catalina, espantada por sus propios pensamientos, comenzó a dar vueltas por la habitación. Y de pronto, en un arranque desesperado, casi sin proponérselo, agarró con ambas manos la enorme mancuerna oxidada con la que se había golpeado antes el pie y, lanzándola con fuerza, la arrojó contra la ventana. El viejo marco saltó con estrépito, cayendo al suelo entre cascajos de vidrio. Minutos después, con unos cortes leves y la camiseta desgarrada en un saliente de la madera, Catalina estaba fuera. La casucha vista desde fuera resultaba aún más triste que por dentro. Prácticamente hundida en la tierra, apenas se distinguía entre los árboles y la maleza de más de 2 metros de altura, si no fuera por el techo medio reparado con planchas metálicas de colores, a modo de remiendos. Recordando al perro, Catalina miró con miedo hacia atrás. Por suerte, parecía que había tenido un golpe de suerte, lo habían encerrado en el cobertizo, del que ahora salían gruñidos furiosos, seguramente al sentir su presencia. Bueno, varón, o como te llames, mándale saludos a tus dueños, murmuró Catalina, y en ese momento soltó un grito ahogado de dolor, se había olvidado de que estaba descalza, apenas con unos calcetines finos. Así no llegaría lejos, en realidad no llegaría a ninguna parte. Lo entendió de inmediato, tras dar unos pasos sobre la tierra cubierta de ramitas y hojas secas. ¿Y ahora qué? Mirando con desconfianza la puerta del cobertizo, que temblaba con los saltos del perro, se dirigió de nuevo hacia la casa de la que había salido con tanto esfuerzo. Corrió el pesado cerrojo metálico y volvió a su prisión. Buscó desesperada en el armario y en los rincones, pero no halló ni sus zapatillas ni nada que pudiera parecer calzado. Otra vez la invadió la apatía. No podrás escapar de todos modos, siéntate y no te muevas, sonó de nuevo esa voz desagradable en su interior. ¿A dónde pensabas ir? Exhausta, apoyada contra la pared,
Catalina suspiró, cerró los ojos para no volver a tropezar con su reflejo acusador en el espejo, y, por vieja costumbre de infancia, metió la mano en el bolsillo de sus vaqueros. Sus dedos toparon con un bulto. Lo sacó, era un pañuelo de batista, uno de esos que su tía solía esconderle en la ropa pese a sus protestas constantes. Aquel trozo de tela fino, ligero, con un aroma fresco apenas perceptible, descansaba en su mano. Y de pronto, mirándolo, Catalina rompió a llorar con fuerza. Al instante contuvo los sollozos, secó las lágrimas con el mismo pañuelo, lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo. Luego, con decisión, se dirigió hacia la puerta. Junto al cobertizo donde se agitaba el perro encerrado, Catalina vio otra choza torcida con la puerta entreabierta. Se acercó, lanzó un grito de alegría y, un segundo después, salió disparada con el corazón desbocado, los ojos abiertos de par en par y la frente bañada en sudor frío. En la esquina de aquel cobertizo había unas botas de goma. Eso fue lo que la hizo gritar de alegría. Pero junto a ella se movían dos ratas enormes, con colas increíblemente largas. Era el final. No había poder en el mundo capaz de obligarla a entrar otra vez en ese lugar infestado, ni siquiera bajo la amenaza de la muerte. Desde niña le tenía miedo a los roedores. Era un temor innato, inexplicable, pero absoluto, que anulaba por completo su voluntad y su razón. A Catalina le bastaba sospechar la presencia de un diminuto ratón gris en una habitación para llenarse de escalofríos y quedar paralizada por el horror. Y ahora, frente a esas criaturas monstruosas, no había forma, no podría obligarse a entrar una segunda vez en aquel maldito cobertizo. No, imposible. Nunca. Jamás. Sus dedos volvieron a aferrarse al pañuelito de batista. Quizá en ese mismo instante aquellos hombres ya iban camino a la ciudad, mientras ella seguía aquí, temblando por unas ratas. Sí, enormes, asquerosas, con colas interminables y repugnantes. Pero ¿cómo compararlas con las verdaderas bestias que se acercaban a su piso, a la indefensa tía Lorena? Catalina agarró una rama gruesa y nudosa y, gritando a todo pulmón, con los ojos cerrados y golpeando delante de sí con el palo, tiró de la puerta del cobertizo. Las botas resultaron viejas, resquebrajadas y al menos 3 o 4 tallas más grandes para ella. Pero eran calzado. Ingeniosamente las ajustó en los tobillos con tiras arrancadas de un trapo y se lanzó con paso decidido por el único sendero que se perdía entre la selva. ¿A dónde iba y cuánto tendría que caminar antes de encontrar a alguien? ¿Sería un encuentro seguro para ella? Y lo más importante, ¿le ayudaría a salvar a su tía? Prefirió no pensar en ello. Lo esencial era que avanzaba, que no estaba sentada esperando lo terrible e inevitable. Eran auténticas selvas tropicales. Troncos gigantescos, de corteza lisa, se alzaban como columnas hacia el cielo. Bajo ellos, como parientes pobres, se amontonaban plantas más pequeñas y humildes, condenadas en la lucha por la vida, la mayoría estaban secas y servían de soporte a lianas y musgo. El sendero crujía suavemente bajo la alfombra de hojas caídas de años y el silencio era tan profundo que cualquiera se sentiría sordo. Los propios sonidos, el resuello, una tos, un estornudo, resultaban impropios y se ahogaban con miedo. Poco a poco, la determinación desesperada con que Catalina había irrumpido en la selva desde el claro maldito comenzó a desvanecerse. Había vivido siempre en una gran ciudad y la jungla le parecía un decorado de película, no algo real. El entusiasmo desmedido de su tía por recolectar frutas y hierbas exóticas en interminables excursiones por reservas naturales nunca lo había compartido. Como muchos habitantes urbanos, sentía un temor abierto hacia la naturaleza salvaje. El silencio inquietante, roto por sonidos bruscos e incomprensibles, las sombras en movimiento, que parecían tener vida propia y consciente, y, sobre todo, la indiferencia milenaria con que la inmensidad de árboles y cielo observaba a la diminuta criatura humana que reptaba allá abajo, todo eso pronto cayó sobre Catalina. Al cabo de un tiempo, su único deseo desesperado fue encontrar a alguien, a quien fuera, parecido a ella. Aunque fuera un espíritu de la selva, aunque fuera uno de sus captores. Lo esencial era hallar a un ser humano, dejar de sentirse la única criatura viva en el mundo. Claro,
salvo por aquellos que cegaramente la observaban desde los arbustos y troncos. «Estás loca», se reprochaba. «¿A dónde has venido? No llegarás a ninguna parte. Mejor habrías quedado en esa choza maldita, al menos estarías viva». «Sí, estarías viva», se respondió de pronto a sí misma, «habrías vuelto a casa y seguirías con tu vida inútil, vacía, absurda. Y quizá habrías empezado a pasar algo de tiempo con tu tía. Por ejemplo, en el cementerio». Catalina se estremeció y, por costumbre, apretó en el bolsillo el pequeño pañuelito de batista, buscando apoyo en él, y lo encontró, avanzando con paso decidido por el interminable sendero sinuoso. Pronto comenzaron a dolerle los pies dentro de aquellas botas enormes que se le movían sin cesar. La piel de los tobillos estaba despellejada, los dedos doloridos de tanto encogerlos para fijar un poco el caucho flojo. Cada paso le resultaba más pesado que el anterior. Catalina se detuvo y se quitó la bota derecha. Exacto, en el fino calcetín asomaban manchitas de sangre. Se había lastimado los pies. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacer?, retumbó en su mente. Caminar, seguir caminando. Y si no podía caminar, arrastrarse. Metió hojas blandas de helecho dentro de las botas y, cojeando y apretando los dientes, continuó adelante. Había perdido toda noción del tiempo. No tenía idea de cómo orientarse por el sol. Pero aquel día interminable y atroz, que había empezado para ella en la vieja choza, debía acabar tarde o temprano. Y, a juzgar por el aire algo más oscuro y las sombras densas, así sería pronto. ¿Qué haré cuando caiga la noche? El miedo volvió a atenazarla, cargando sus hombros ya doloridos, haciendo aún más pesadas sus piernas. En su cabeza, palpitante de hambre y agotamiento, flotaba una niebla que le nublaba la vista y le robaba el aire. Dio unos pasos más y cayó, hundiendo la cabeza en un montón de hojas secas. «Perdóname, tía, mi querida, adorada tía Lorena. Perdona por todo». «Mamá», parpadeó en su mente como un destello, y la conciencia se apagó. Lorena y Soledad Montoya eran hermanas de sangre. Lorena nació primero y durante algunos años disfrutó del amor de sus padres, convencida de que para su felicidad bastaba solo ella. Pero de pronto se descubrió que no era así y que pronto llegaría otro hijo a la familia. ¿Para qué lo quieren?, preguntó la niña de 4 años, horrorizada. ¿Cómo que para qué, Lorena?, se sorprendieron los padres. ¿Acaso no quieres tener una hermanita o un hermanito? No, respondió sinceramente la niña. No quiero. Yo quiero un perrito, y a ustedes no les hace falta otro hijo. Ya me tienen a mí. A pesar de la rotunda negativa de Lorena, los padres no cambiaron de idea. Al cabo de un tiempo, llevaron a casa un bulto inquieto y chillón, que resultó ser una bebita rubia, de ojos grises y mejillas rosadas. La llamaron Soledad, y, por supuesto, toda la vida de la familia comenzó a girar en torno a su cuna. Molesta con los padres, con la flamante hermana y con el destino injusto, Lorena estuvo mucho tiempo resentida, hasta que finalmente, a instancias de su madre, se acercó a la pequeña para conocerla. Bastaron unos minutos para que el ceño fruncido desapareciera y los labios ofendidos se transformaran en una sonrisa. Era imposible mirar a Soledad con indiferencia. De bebé era preciosa, como una muñeca de revista extranjera, de rostro redondo y sonrosado, con enormes ojos grises nacarados y rizos rubios. Soledad era encantadora. Lorena, terriblemente seria para su edad, apartó decidida a los padres que se agolpaban alrededor de la cuna con mimos y sonsonetes y declaró: «El bebé necesita tranquilidad». ¿No ven? ¿Por qué le ponen esas sonajas? Las niñas crecían parecidas y diferentes al mismo tiempo. Lorena es la responsable en la familia del intelecto y del trabajo duro, decía la madre sonriendo. Y Soledad, en cambio, es la guapa. Claro que eso no significaba que Lorena fuera fea ni que Soledad fuera tonta. En absoluto. Soledad estudiaba sin esfuerzo, aceptando la escuela y las clases extra como algo inevitable. No se preocupaba demasiado por sus notas, no brillaba especialmente en ninguna materia, pero sabía sonreír y bajar las pestañas, y hacía los maestros más severos,
Que habían anotado un merecido aprobado junto a su nombre, se les convertía en notable casi sin darse cuenta. Lorena, en cambio, era una alumna seria, aplicada y reflexiva, además de una niña bastante atractiva, con ojos grises enmarcados por largas pestañas, nariz pequeña y cabello castaño abundante. Parecía bonita y hasta atractiva a todos, pero solo hasta que aparecía Soledad cerca. Ese destino estaba reservado no solo a Lorena, sino a todas las chicas del colegio y del barrio. Soledad era hermosa de verdad. Tenía rasgos perfectos, pómulos altos, enormes ojos grises que brillaban con matices cambiantes y húmedos, labios pequeños y carnosos, nariz fina y ligeramente respingona, y una melena rubia que caía en ondas suaves y luminosas. Soledad eclipsaba a cualquiera, sin importar la edad ni los méritos. Además, era alta y esbelta, y poseía un don natural para moverse con gracia y ligereza. El tiempo pasaba, los niños cambiaban, unos se volvían más guapos, otros más desgarbados, todos crecían. Solo una cosa permanecía inalterable, la belleza de Soledad Montoya, que no hacía sino volverse más intensa y refinada. Mientras la hermana menor florecía, Lorena se dedicaba a lo que desde los 10 años se convirtió en lo principal de su aún corta pero ya responsable vida, el canto. ¿Sabe usted? La niña tiene una voz rara por su timbre y su fuerza, dijo una vez la maestra de música a la madre de Lorena. Le pido que preste atención a eso. Y le prestaron atención. La inscribieron en la escuela de música y Lorena emprendió el arduo y meticuloso trabajo diario. Al cabo de algunos años empezó a ganar concursos infantiles de canto, acompañándose con destreza al piano. Como pianista destacada no llegará a ser, asentía el profesor. Pero como vocalista sí. Tiene todas las posibilidades. Ay, Palomita, parece que nos quedamos cortos contigo, bromeaba Eduardo, el padre, con su esposa. Imagínate la belleza de Soledad con el talento y la perseverancia de Lorena, todo en una sola persona. Eso sí que sería algo. Mejor que no haya sido así, respondía Paloma, más práctica. Es demasiado para una sola persona. Me alegra incluso que Lorena no tenga el brillo de Soledad. Nada la distrae de su música, de sus estudios, de una vida normal, ¿entiendes? La verdad, Eduardo, me preocupa Soledad. Todo ese alboroto a su alrededor, esas infinitas alabanzas a su belleza, nada bueno puede traerle. No entiendo qué hacemos mal. Las queremos por igual, las educamos igual. ¿Por qué Soledad crece así? Va, Paloma, dijo el padre quitándole importancia. No exageres. Todo está bien. Soledad no tiene la culpa de haber nacido así. ¿Qué vamos a hacer? Taparle la cara. Cuando crezca un poco, le pondrá cabeza a las cosas, estudiará, y todo irá bien. Además, Lorena está allí para que su hermana no se desvaríe. Por cierto, Palomita, ¿no estará subestimando su influencia sobre Soledad? Paloma movía la cabeza con incredulidad. Tras terminar la escuela, Lorena ingresó, como se esperaba, en el conservatorio en la especialidad de canto. Soledad, aún en 9º curso, seguía brillando en fiestas y discotecas, mareando a los chicos y, también de forma bastante previsible, asistiendo a una escuela de modelos. Mamá, la apariencia hay que aprovecharla, declaró con seguridad a Paloma, cuando ésta le preguntó por sus planes de futuro. Pasarse años encorvada en un instituto o en el conservatorio como Lorena, yo no tengo ningún deseo de eso. Quiero vivir, ¿entiendes? Y de preferencia sin trabajar, ¿verdad? Ironizó Paloma. ¿Por qué sin trabajar? Sonrió deslumbrante la hija. Pero lo menos posible, al menos después, cuando consiga lo que quiero. Ustedes me van a ayudar, ¿verdad, mamita? Claro que ayudaremos. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Suspiraba Paloma. En realidad, Paloma no pensaba apartarse de la vida de sus hijas. Soñaba con asistir a los conciertos de Lorena, ver las portadas de revistas con el rostro de Soledad, cuidar a los nietos y envejecer tranquila y feliz junto a su adorado Eduardo. Pero la vida dispuso de otro modo, brutal, absurdo, sin sentido y cruel. Paloma y Eduardo enfermaron casi al mismo tiempo de una fuerte gripe, que rápidamente se convirtió en una neumonía grave, y murieron en el hospital con menos de un día de diferencia.
Perdóneme, perdónenos, dijo apagado un médico anciano y cansado, tocando el hombro de Lorena. No pudimos hacer nada. Es la primera vez que en mi práctica ocurre que una familia entera perdonen. De todas formas, no habrían podido vivir el uno sin el otro, susurró Lorena con dificultad. Después del entierro, Lorena obtuvo la tutela de su hermana menor. Vivían juntas. Lorena estudiaba y trabajaba. Soledad terminaba como podía el colegio. Me ofrecieron un contrato en una agencia de modelos, anunció un día durante el desayuno. El lunes me voy en avión. Espera, Soledad, ¿cómo que te vas? Se inquietó Lorena. ¿A dónde? ¿Con quién? ¿Y dónde vas a vivir? Eso no te incumbe, le lanzó Soledad. Tengo 18 años y puedo vivir como me parezca. Bastante que llevo 2 años aguantando tus exigencias absurdas, yendo al 10º curso en vez de dedicarme ya a lo mío y ganar dinero. Por tu culpa perdí 2 años y no pienso perder ni un día más. ¿Llamas pérdida de tiempo a obtener el diploma de secundaria? Preguntó Lorena en voz baja, mirando aquel rostro tan hermoso y tan cercano, pero que por su expresión parecía ajeno. Soledad, ¿cómo piensas vivir? Bien, sonrió con sarcasmo Soledad. No te preocupes por mí y, por favor, no te hagas la mamá. A mis padres no los vas a reemplazar, por mucho que lo intentes. Lorena pensaba después muchas veces si ella tenía parte de culpa en lo que le ocurrió a Soledad. Si mamá hubiera estado viva, ¿habría podido detenerla, evitar lo que sucedió después? Soledad volvió a casa al cabo de algunos años, todavía muy hermosa, pero su belleza se había transformado, apagada, como si se hubiera dado la vuelta contra la gente. Ella misma había cambiado, desconfiada, cerrada y sombría. Tras la alegría cegadora de Lorena al verla regresar, al poco tiempo descubrió la causa de aquel cambio, un vientre ya bastante notorio. Soledad. Exclamó Lorena con miedo y alegría a la vez. ¡Qué dicha tan grande! ¿Estás loca o qué? Escupió Soledad con rabia. ¡Qué dicha! Esto es un accidente, un error. Me descuidé, ¿entiendes? ¿A tu hijo lo llamas accidente? Se sorprendió Lorena. Es tu hijo, Soledad. Sí, por desgracia mío, asintió ella. Tan mío que ni siquiera puedo librarme de él. Resulta que tengo una patología rara. No me pueden hacer bueno, como lo llaman finamente la interrupción. Tendré que dar a luz, y después ya veré qué hago con esto. Escuchando cómo su hermana hablaba de cosas terribles y llamaba a su bebé esto, Lorena reflexionaba con tristeza, sin sospechar que casi repetía palabra por palabra los pensamientos de su propia madre. ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué Soledad se volvió así? ¿Acaso soy yo culpable? Soledad se rindió definitivamente tras el parto, porque su belleza se desvanecía y su carrera, en la que tanto había confiado, se desplomó, dejándole solo decepción y vacío. En su momento, Soledad dio a luz a una niña, la llamó Catalina y se entregó por completo. Se dejó estar en el amplio piso de Lorena, en bata y con el cabello sucio atado con una goma. Mientras tanto, la carrera de Lorena, a pesar de todas las tragedias, ascendía. Tal vez gracias a esas pruebas y dolores, su voz, como prolongación de pensamientos, recuerdos y esperanzas, adquirió un timbre único, profundo y vibrante, que llegaba hasta los rincones más sensibles del alma de quienes la escuchaban. Comenzó a hacer giras, grabaciones, participar en concursos y festivales de música clásica. Incluso apareció un par de veces en programas de televisión. Un año después de terminar el conservatorio, Lorena ganó brillantemente su primer concurso internacional serio de canto. La empresa patrocinadora del concurso, muy grande y conocida, en un arranque de generosidad otorgó a los premiados sumas importantes de dinero y a la ganadora del gran premio le entregó un plato conmemorativo. El premio estaba recubierto por una fina capa de metal precioso e incrustado con algunas piedras, pero los rumores le atribuyeron cualidades fantásticas. Así nació la leyenda de que la cantante Lorena Montoya poseía un plato de platino de 1/4 kilo, completamente cubierto de diamantes. ¿Me matarán algún día por este platito? Se reía Lorena cada vez que le preguntaban o surgía un nuevo rumor sobre su supuesto tesoro.
En realidad, de platino ahí no hay más que unos miles de dólares. De verdad, aunque publique una rectificación en el periódico. Tras el regreso de Soledad, la hermana y la pequeña sobrina quedaron completamente a cargo de Lorena. Considera que nos adoptaste, se burlaba Soledad. Querías ser mamá, pues ya puedes contar que tienes 2 hijas de golpe. Lorena nunca se quejó ni reprochó a Soledad. El dinero que ganaba alcanzaba perfectamente para todas. Incluso le gustaba vivir con su hermana y, sobre todo, con la sobrina, a la que adoraba. La niña se parecía mucho a su madre cuando tenía esa edad. En cuanto a Soledad, de vez en cuando parecía despertar de una pesadilla e intentaba empezar de nuevo. Pero su extraordinaria belleza, como burlándose de su dueña descuidada, comenzó a desvanecerse rápidamente, a diluirse en las arrugas tempranas, en los pliegues de unos labios siempre fruncidos de disgusto y en la frente eternamente ceñuda. Finalmente, ofendida con el destino, Soledad empezó a beber. Lorena, dividida entre el trabajo, las giras y la casa, al principio no le dio importancia, y cuando quiso reaccionar ya era tarde. El vicio se apoderó de Soledad con rapidez pasmosa, con la misma facilidad con la que había transcurrido toda su vida absurda y desordenada. Lorena, como de costumbre, se culpó a sí misma por lo ocurrido. Sin dudarlo, abandonó su carrera e intentó salvar a su hermana, pero no lo consiguió. Muy pronto Lorena se quedó con su sobrina de 8 años en brazos, como si hubiera vuelto a la misma encrucijada de la vida en que había estado años atrás. Solo que ahora, en lugar de Soledad, estaba Catalina. Y aún así, pese a los esfuerzos de Lorena, nunca lograron formar una familia de verdad. Es extraño, confesó Lorena años más tarde a su mejor amiga. Llevo ya casi 30 años enseñando en la escuela de música y en el conservatorio. Los alumnos me quieren, me recuerdan, y hasta oficialmente soy considerada una buena profesora. Incluso me dieron una medalla en mi aniversario. Su voz se notaba triste mientras removía el café en la taza. Lorena sonrió con amargura. Pero en casa, con los míos, nunca logré nada. No supe salvar a Soledad, y ahora tampoco consigo nada con Catalina. Vivimos como extrañas. Mi Catalina es como un erizo, siempre hiriendo con sus púas. Tu Catalina no es un erizo, es una egoísta consumada, respondió sin piedad su amiga, recostándose en la silla con los brazos cruzados. Y su mamá era igual, así que la manzana no cayó lejos del árbol. Y no discutas. Levantó la mano al ver que Lorena quería protestar. Todo el mundo lo sabe, menos tú. Me asombras, Lorena. Arruinaste tu vida por ellas. Renunciaste a todo, a la carrera, a la fama, a viajar por el mundo. A todo. Y por ellas ni siquiera tuviste nunca un hombre de verdad. Perdona que lo diga. Toda tu vida trabajando para ellas, manteniéndolas, cuidándolas como niñas, lo mismo con Soledad que con Catalina. Y el carácter de Catalina, Dios no lo quiera, parece hereditario. Yo recuerdo bien a Soledad. A Catalina había que educarla, y tú te arrastras a sus pies como una alfombra. ¿Cómo puedes decir eso?, exclamó Lorena, dolida, con lágrimas brillando en los ojos. Catalina quedó huérfana. Lo mal que lo pasó y yo encima con sermones y el cinturón. Tu Catalina nunca fue huérfana. Siempre te tuvo a ti, replicó tranquila la amiga, inclinándose hacia adelante y bajando la voz para dar énfasis. Tú siempre fuiste su madre. Todo el mundo lo sabe. Parece que solo tú no, y como educadora, Lorena, la verdad, no vales mucho. La mujer hizo un gesto desesperado con la mano. Catalina creció sin que le faltara nada, manipulando a su tía como quería, y cuando le convenía, adoptaba el papel de pobrecita desamparada, aunque nunca le faltaron cuidados, cariño ni el amor callado y fiel de Lorena. Catalina, hija, quisiera pedirte algo. ¿Podrías avisarme cuando invites a tus amigos? Lorena, que últimamente tenía serios problemas en las piernas y pasaba la mayor parte del tiempo en casa, miraba a su sobrina con súplica y preocupación en los ojos. ¿Y qué, tengo que pedirte permiso ahora?, replicó con burla Catalina, rodando los ojos y echándose hacia atrás en la silla. Parece que olvidas que yo también vivo aquí y tengo derecho a invitar a quien quiera.
Si algo no te gusta, si te molesta, entonces cómprame un piso aparte. Ya me cansé de este museo de antigüedades contigo al frente. Catalina, por favor, ¿cómo puedes pensar así? Solo me incomoda entrar en mi propia habitación y encontrar a un extraño allí, balbuceó Lorena, con la voz temblorosa de dolor. ¿Hablas de Rodrigo? Bueno, se perdió en nuestros pasillos, se equivocó de puerta. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Entiendes, Catalina? Me pareció que miraba la habitación de una manera rara, como si la estuviera registrando con la vista, buscando algo. Aunque, perdóname, quizás ya estoy perdiendo la cabeza. Solo me preocupo por ti, niña. ¿Estás segura de que esa amistad es buena? No te atrevas a meterte en mi vida privada, cortó Catalina a su tía, con una voz áspera, llena de irritación. Tú no eres mi madre y nunca lo fuiste. Y por favor, no quieras hacer el papel de toda mi inexistente familia a la vez. No te va a salir, le arrojó a la cara a Lorena aquella noche, y se fue dando un portazo. Después vino el club nocturno, la compañía alegre, los ojos ardientes y fascinantes del guapo Rodrigo, varios cócteles y, luego, uno más, según él, muy especial, que a Catalina le pareció tener un sabor extraño. Lo apartó discretamente, sin terminarlo, procurando que Rodrigo no lo notara ni se ofendiera. Y enseguida, la oscuridad repentina. Una luz suave y dispersa recorría su rostro. Me están tomando el pelo, pensó Catalina al abrir un poco los ojos. Todo aquello ya lo había vivido unas horas antes, la luz del sol entrando por una ventana pequeña, las paredes de adobe e incluso el ladrido de un perro afuera. Ahora la puerta se abriría y entrarían los dos hombres que había escuchado hablar por la mañana. Tal vez incluso estaría aquel desgraciado llamado Rodrigo. Y eso significaría que todo había terminado. Ellos ya habrían estado en Ciudad de México, habrían robado su piso y quizá hecho daño a su tía. Tenía miedo de pensar algo más concreto. Seguramente ya habían comprendido que ella lo había oído todo y había intentado escapar, así que también con ella decidirían acabar. Pero ya no importaba. Le daba igual lo que le pasara, después de lo que, por su culpa, le habría pasado a su tía. Catalina giró un poco la cabeza y una lágrima le resbaló por la sien. La puerta principal se cerró de golpe y ella apretó los ojos. «Ah, ya despertaste, qué bien», sonó una voz animada, casi risueña. «Perdona, tuvimos que quitarte los zapatos y vendarte los pies. Los habías destrozado. Aunque, la verdad, no es que estés en muy buena forma en general. Anda, bebe. Es una infusión estupenda, te dará fuerzas de inmediato. Tengo mucha curiosidad de saber de dónde y a dónde corrías con tus mágicas botitas por nuestra selva». Abrió los ojos con cautela. Delante de ella estaba un muchacho alto, de hombros anchos y ojos azules, sonriendo ampliamente. «¿Quién es usted?», susurró Catalina. Ya había comprendido que era otro lugar, otra casa, otro sol, el del atardecer suave. Y el hombre que tenía enfrente no podía ser un malvado. Simplemente no podía. «Soy Enrique, guardabosques de la zona», asintió el joven. Despacio, todavía estás débil». Se apresuró hacia Catalina, que intentaba levantarse de la camilla baja. «Enrique, tiene que ayudarme. Se lo ruego, por favor». «Tal vez aún no sea tarde», balbuceaba Catalina, entre sollozos, agarrándolo de las mangas de la chaqueta. «Tranquila, tranquila. Cálmate y explícame todo bien», le dijo él, sacudiéndola suavemente por los hombros. 10 minutos después, Enrique la miraba perplejo, con las cejas fruncidas muy serias. «Bien, toma el teléfono y llama a tu tía». Le puso en la mano un viejo smartphone. Ella se animó de golpe, pero enseguida bajó la cabeza. «No sé el número», susurró. «No lo recuerdo de memoria. Nunca lo supe». «Vaya, eso sí que ¿cómo puede ser?», se sorprendió Enrique. «Eso no está bien». «Ya lo sé, no está bien. Soy una persona horrible. Muy mala», Catalina se retorcía las manos. «Basta, no llores. Vamos a buscar una solución».
Se levantó con decisión y le quitó el inútil teléfono de las manos. Ya está, tranquila, no te preocupes, dijo al cabo de unos minutos. Llamé a un amigo mío que tiene una agencia de seguridad. En media hora tu tía estará bajo una protección fiable. Y en cuanto esos tipos se acerquen al piso, los atraparán sin problemas. Vamos, no llores más. Te prometo que todo saldrá bien. Te lo juro, haré lo que sea por ti. Catalina lo miraba a los ojos azules y sinceros, reía y lloraba a la vez. De repente comprendió lo feliz que es tener a alguien por quien preocuparse, a quien querer, y, simplemente, saberse de memoria su número de teléfono. Impulsivamente abrazó al sorprendido muchacho por el cuello, le dio un sonoro beso en la mejilla y dijo, te lo ruego, Enrique, vamos a la ciudad ahora mismo. Quiero presentarte a la persona más importante de mi vida. Y también quiero pedirle perdón. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.